La cápsula bíblica presenta la palabra viva y eficaz con los temas bíblicos y proféticos, el panorama apocalíptico y todo el acontecer mundial. Y ya con ustedes, el pastor Edwin Orellana. Dios les bendiga rica y poderosamente, amados hermanos. Este que les habla es el pastor y evangelista del Señor, Edwin Orellana, dándoles la cordial bienvenida a un episodio más del podcast de la cápsula bíblica, que esperamos que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. El tema en esta ocasión lo hemos titulado La mesa contaminada. Vamos así a buscar en las Escrituras en referencia al tema de hoy en el libro de Daniel capítulo 1, versículos 8 y 9, que leen de esta manera. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a hacer así, amados hermanos, una oración para comenzar con el estudio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Bendice nuestros labios, bendice nuestras mentes y nuestros corazones, para que este estudio, Señor, sea de bendición a cada uno de los que los están escuchando. La mesa contaminada. Mis amados hermanos, la vida del profeta Daniel es una vida ejemplar. Es una vida llena de muchas dificultades y de muchos problemas a través de la historia de la vida del profeta Daniel. La Biblia nos relata en el capítulo 1 que en el tercer año del rey Joacim, el rey de Babilonia rodeó la ciudad de Jerusalén con todos sus grandes ejércitos, y que había sido Dios que había incitado al espíritu del rey de Babilonia para que tomara posesión de lo que era el reinado, ¿no?, de la nación de Israel y el reinado del rey Joacim, que era el rey de Judá en el tiempo del profeta Daniel. La Biblia nos relata que en el tercer año del rey Joacim, Nabucodonosor toma posesión, hace una conquista avasalladora sobre las fuerzas de Israel, sobre el pueblo judío, y que también toma consigo utensilios de la casa de Dios y las lleva de regreso hacia Babilonia y las pone en los tesoros, ¿no?, de los dioses paganos de Babilonia. Pero que también la Escritura nos dice y nos relata a través del profeta Daniel una historia maravillosa, una historia ejemplar, una historia que muchos de nosotros deberíamos seguir y que es de un gran ejemplo para la gente joven en el día de hoy, como lo es la vida del profeta Daniel. Todos sabemos de antemano que Dios había hablado a través de los profetas, especialmente a través del profeta Jeremías, del profeta Isaías y de aquellos hombres de Dios, de que la profecía se cumpliría a su tiempo. A Daniel le tocó vivir una escena profética bastante difícil, muy especial para el tiempo en que se relatan los hechos y se narran en el libro de Daniel. ¿Por qué les digo esto? Porque inclusive hasta el nombre de Daniel va de acuerdo a lo que estaba pasando en el entorno de su vida. Es como que Daniel fue escogido con ese propósito. ¿Por qué les digo esto? El significado del nombre de Daniel significa Dios es mi juez o Dios es el que me juzga. Es interesante, ¿no? Porque todos nosotros sabemos que cuando Dios habló a través de los profetas de que enviaría juicio sobre Judá y sobre la nación de Israel y que los llevaría cautivos 70 años a Babilonia, era porque iba a venir un juicio de parte de Dios, y Dios usa como un instrumento, como un utensilio, ¿no?, a lo que era al rey Nabucodonosor, y lo lleva hasta allá a rodear a Jerusalén y a poseer y tomar control de toda la nación.
Pero en ese marco de situaciones proféticas y de acontecimientos trágicos para la nación de Israel y del reino de Judá, donde se encontraba el rey Joacim, que era un rey perverso, encontramos la dichosa vida y la esplendorosa vida de un joven llamado Daniel. Según los eruditos, Daniel tenía aproximadamente entre unos 17 a 20 años cuando fue exiliado a Babilonia. Si nos ponemos a pensar, ¿no?, y meditamos un poco, a una edad tan temprana, ¿no?, experimentar ese tipo de caos, ¿no?, ser invadido por una nación extranjera sanguinaria, maligna, como lo era Babilonia, perder su familia, perder sus amigos, perder su religión, perder su país, perder sus tradiciones, creo que deben de haber marcado en la vida de Daniel profundamente un dolor inmesurable y sin medida. Eso es sin duda alguna, imagino que una experiencia traumática para el joven. Pero en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa situación adversa para Daniel, Daniel es llevado cautivo, va llevado como un esclavo hacia Babilonia. Pero aún en medio de ese entorno en el cual él se encuentra y es llevado a vivir una situación aún mucho más difícil, a un territorio que no es su tierra, a una cultura que no es la suya, a un territorio donde se practican religiones que no es lo que él ha aprendido desde niño como buen hebreo instruido en la ley de Dios, porque lo sabemos, lo verificamos, ya de que fue un hombre, un muchacho que al convertirse en hombre y aún siendo anciano se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Entonces Daniel junto con sus amigos son llevados al palacio del rey. El rey manda un edicto donde el rey pide a uno de los líderes o al capataz o al capitán que estaba encargado de los eunucos de que se tomen jóvenes de buen parecer, de mucha inteligencia, jóvenes de mucha sabiduría, de los jóvenes que fueron traídos de Judá, para que estén a la mesa del rey. Podemos ver que desde ese momento ya Dios estaba planificando un proyecto de vida para el profeta Daniel. Lo más interesante de todo esto, es que cuando Daniel llega a Babilonia, llega en un entorno bastante hostil, ¿no? Llega a un entorno al cual él no estaba familiarizado, ¿no? A un lenguaje distinto, cultura distinta, a un mundo pagano que lo podríamos relacionar con lo que hoy conocemos nosotros como los placeres y el pecado del mundo. Pero en el versículo 8 que acabamos de leer del capítulo 1 del libro de Daniel, nos da una gran enseñanza, no solamente para nosotros los que ya somos mucho más mayores en el Evangelio, sino también para la gente joven, para los jóvenes de nuestras iglesias y también para la gente que está comenzando en el Evangelio. Miren lo que dice la Escritura. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esa parte nos habla de que Daniel era un hombre de integridad. Era un muchacho que a pesar de su corta edad tenía integridad, tenía fidelidad. Todo lo que había aprendido desde su niñez lo había podido desarrollar, por decirlo así, a gran escala. Tuvo las agallas, por decirlo así, de desafiar al mismo rey Nabucodonosor, a los capitanes y a las fuerzas que Dios había puesto alrededor de él, ¿no? A estas fuerzas políticas, por decirlo, ¿no? Porque Daniel se vio rodeado de gente importante en su tiempo. Pero nos da ese gran ejemplo de que él toma la decisión, amados, de no contaminarse. Nos habla que nosotros también tenemos que ser una persona de convicción. Había convicción en el profeta Daniel. Había un deseo ardiente de servir a Dios, no importando las consecuencias o no importando los peligros que él podía afrontar en aquel momento. Es digno de admirar, hermano. La vida del profeta Daniel es un gran ejemplo para muchos de nosotros, no solamente para los mayores, y aún por las generaciones próximas seguirá siendo un gran ejemplo a seguir. Y Daniel se juega la vida delante del capitán de los eunucos. Y el capitán de los eunucos, pues un poco asustado, ¿no? Trata de evitar
de que Daniel no siga ese tipo de dieta, porque Daniel quería llevar una dieta más sana, más rigurosa, debido a que sabemos de que Dios había prohibido la alimentación del cerdo. En los libros antiguos, ¿no?, escritos por Moisés y en la ley, pues sabemos que habían animales que eran repugnantes, animales que eran inmundos, y que mayormente los pueblos paganos, como los pueblos de Babilonia, estaban acostumbrados a comer todo tipo de animales salvajes, todo tipo de animales inmundos, y pues Daniel estaba siendo prácticamente obligado a participar de ese menú un poco asqueroso, por decirlo así, bendito el nombre del Señor. Pero Daniel tiene las agallas, se pone los pantalones, hermano, toma la iniciativa de decirle al eunuco que él no está dispuesto a contaminarse con la mesa del rey. Eso nos habla de que nosotros también tenemos que tener, amados hermanos, la decisión, la convicción de decirle no al mundo, decirle no a las cosas del mundo, a decirle no al pecado, a decirle no a las cosas que afectan a nuestra vida, a decirle no a todo aquello, hermano, que va a destruir nuestra vida espiritual. Tenemos que tener una convicción, tenemos que tener un camino bien claro hacia dónde nosotros corremos. Esto nos habla de que Daniel era un joven, pero a pesar de que era joven, tenía una perspectiva bastante firme, una convicción bastante estructurada, una convicción bastante concreta de lo que él quería para su vida. Estos textos me hablan a mí, hermano, de que Daniel era un joven que realmente sabía lo que quería para su vida. Sabía que realmente él quería serle fiel a Dios y convertirse en un instrumento de Dios aún en medio de las tinieblas. Daniel también es una representación, diríamos hoy, de la iglesia en medio de un mundo lleno de tinieblas. Porque Daniel, aún en medio de un mundo que no era el suyo, de un territorio que no era el suyo, de un país que no era el suyo, de una cultura que no era la suya, aún así Daniel pudo reflejar su magnitud espiritual, pudo reflejar la gloria de Dios en su vida hacia otros y pudo convertirse en un ejemplo a seguir de muchos, aunque tuvo muchos enemigos, no solamente en el reino del rey Nabucodonosor, sino aún más adelante cuando siguieron otros reyes que vinieron después de Nabucodonosor. Bendito sea el nombre del Señor. Podríamos hablar grandes maravillas de este hombre llamado Daniel, porque Daniel fue un hombre, hermano, que recibió grandes revelaciones, tremendas revelaciones. Inclusive yo creo que es uno de los profetas del Antiguo Testamento que recibió las profecías más importantes, no solamente para la nación de Israel, no solamente para los reyes de su tiempo. Daniel profetizó también, hermano, cosas para el tiempo del futuro, aún de la misma iglesia, y aún Daniel se le dio conocimiento, hermano, increíblemente hasta cosas que eran para el futuro de la raza humana, aún cuestiones que están relacionadas al final apocalíptico que va a tener la raza humana al final de los tiempos. Fue un hombre privilegiado, pero ¿dónde estaba el secreto de Daniel? ¿Por qué Daniel era un hombre sabio? Porque la Biblia nos llama así. La Biblia nos enseña que Daniel fue un joven sabio y que era acto en entendimiento, a tal grado que fue escogido por el rey. El secreto de Daniel, mis amados hermanos, era sencillo. La Biblia nos dice que Daniel era un hombre de ayuno, era un hombre de oración, era un hombre que 3 veces al día invocaba a su Dios. Nos habla una vida de entrega, nos habla una vida de oración, un hombre o un joven que se propuso en su corazón verdaderamente buscar a Dios. ¿Y qué tan importante es eso para la gente joven? Muchachos, ustedes que están jóvenes, que me están escuchando, o juveniles, ese es el camino que ustedes deben de buscar. Esa es la brecha. Ese debe ser siempre su mentalidad, la de buscar al Dios Todopoderoso, aquel que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El profeta Daniel, mis amados, recibió grandes revelaciones. Y no solamente eso, Daniel fue un profeta a tal grado, mis amados, que yo creo que si comenzamos a hacer una exégesis, una investigación de todos los otros profetas que podemos encontrar en la Biblia, hermano, nos vamos a dar cuenta que la vida espiritual de Daniel era exitosa.
Era una vida espiritual tremenda, era un hombre tremendamente espiritual. ¿Por qué podemos afirmar esto? Simple y sencillamente, hermano, la Biblia nos dice que a Daniel inclusive tuvo el privilegio de hablar con el ángel Gabriel. Daniel tuvo el privilegio de ver visiones de Dios. Daniel tuvo el privilegio de recibir visiones extraordinarias para los eventos proféticos, no solamente como les estaba diciendo de su tiempo, sino del porvenir de la raza humana y aún de la vida del Mesías, del destino final y de la restauración de la nación de Israel. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Daniel, hermano, fue un hombre fundamentado, establecido, forjado en la roca. Un hombre con un talento y unos dones espirituales tremendamente especiales. Otra cosa digna de admirar es eso mismo, hermano. Como un joven que fue arrancado de su familia, violentamente de su casa. Me imagino las lágrimas, el dolor, el llanto emocional que un joven a esa edad puede recibir al ser arrancado de lo que más ama en su vida, como lo es su patria y su familia y su tierra y sus amigos. Bendito el nombre de Jesús. Pero aún así, eso no se convirtió en un obstáculo, ni tampoco fue una excusa para Daniel contaminarse de la mesa del rey. Podemos ver también la integridad de Daniel al ser un hombre fiel a Dios. ¿Por qué podemos decir que fue fiel a Dios? Mire lo que dice el verso 9 que estábamos leyendo al principio. Dice la escritura en el verso 9. Dice que y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esto nos habla, hermanos, de que Dios estaba con Daniel. Y Dios solamente va a estar con nosotros siempre que nosotros mantengamos fidelidad con Él. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero cuando nosotros, amados hermanos, hacemos la voluntad del Señor, cuando Dios ve en nosotros la fidelidad, cuando Dios ve el interés de que nosotros no queremos contaminarnos con la mesa del rey, porque la mesa del rey es una mesa contaminada, nos habla de las cosas del mundo, como les estaba diciendo unos segundos atrás. Nos habla también, amados hermanos, de que aunque estamos en este mundo y que estamos llenos de batallas, que aunque estamos llenos de tribulación, que aunque estemos llenos de dolor, que aunque estemos pasando situaciones difíciles, en esta vida, nosotros debemos de mantenernos fiel a la palabra del Señor y fiel al Señor. De que aunque nosotros pasemos tribulaciones de gran renombre, aunque nosotros pasemos situaciones muy difíciles, aunque el enemigo se levante, hermano, para traer dolor y desesperación y angustia a nuestras vidas, debemos de mantener nuestra fidelidad al Señor. Daniel es un excelente ejemplo de una vida honrosa, de una vida sacrificada, de una vida de pasión, de una vida de amor por el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Podríamos hablar cosas maravillosas del profeta Daniel. Bendito el nombre. Así como les estaba diciendo, Daniel fue un hombre, hermano, que hablaba con ángeles. Pongámonos a razonar por un momento, hermano. ¿Se imaginan ustedes un hombre que recibía ángeles en su casa y le traían revelaciones? Daniel recibió grandes revelaciones como la revelación del sueño de Nabucodonosor, ¿no? Y cuando Nabucodonosor despierta, dice la escritura que Nabucodonosor se fue a acostar una noche y que durante esa noche, dice la escritura, él comenzó a indagar sobre los problemas políticos, por decirlo así, ¿verdad? Y de organización de su reino. Y que mientras él estaba en la cama divagando y pensando sobre los problemas del reino, como es algo normal para los reyes, aún para los presidentes de hoy, bendito el nombre, dice la escritura que se quedó dormido. Y cuando él se queda dormido, dice la escritura que Dios le revela a Nabucodonosor a través de la imagen de la estatua, recibe, bendito el nombre de Jesús, la revelación, y que al día siguiente a él se le ha olvidado la revelación. Y entonces el hombre hace un llamamiento a todos los astrólogos, a todos los sátrapas, a todos sus capitanes, hace un llamamiento a todo su gabinete gubernamental, podríamos decir, para el tiempo nuestro, y manda a llamar a los magos, a los hechiceros, y pregunta que si hay alguien en el reino que pueda interpretar el sueño, la revelación que él tuvo la noche anterior, porque no se acuerda. Y ya todos conocemos la historia, ¿no? De que ninguno pudo interpretar y que los mismos brujos en Babilonia, los mismos adivinos le dijeron al rey, ¿no? Le dijeron que no había nadie
bendito el nombre de Jesús, en el reino que pudiera adivinar la visión o el sueño del rey, y que solamente eso estaba en la morada de los dioses, y que eran los dioses que no habitaban en carne, le dijeron al rey, son los únicos que podían verdaderamente descifrar, ¿no?, ese acertijo que Dios le había revelado prácticamente al rey Nabucodonosor. Entonces dice la escritura que Nabucodonosor se molesta, se enfurece y manda a arrestar a todos los sabios de Babilonia y manda un edicto donde todos tienen que ser ejecutados. Pero dice la escritura que cuando el capitán de los eunucos, cuando el capitán de los sabios en Babilonia recibe la orden de ir a buscar a Daniel y a sus 3 otros amigos, bendito el nombre de Jesús, y a todos los sabios para ser ejecutados, entonces Daniel habla con él y le pregunta que cuál es la situación que hay y por qué se ha mandado el edicto de matar todos los sabios de Babilonia. El capitán del gobierno babilonio le explica a Daniel lo que ha sucedido. Entonces Daniel le dice que hable con el rey y que él está dispuesto a resolverle el acertijo, resolverle el misterio al rey, a cambio de que preserve la vida de los sabios de Babilonia, la vida de ellos y de todos los que estaban en el imperio como sabios en ese tiempo, en el reinado del rey Nabucodonosor, bendito el nombre de Jesús. Y ya todos sabemos la historia, ¿no? Daniel es llevado ante el rey. Daniel comienza a orar, comienza a pedirle a Dios que le revele el asunto del rey. Dios se manifiesta, se glorifica, y viene Daniel y recibe la revelación, y Dios le muestra exactamente, hermano, todo el panorama de lo que el rey había recibido aquella noche. Eso nos hace pensar, hermano, que Daniel era un hombre de mucha revelación, era un hombre excepcional, era un hombre que vivía una vida muy, pero muy consagrada a Dios. Nos da a entender lo que les decía hace unos momentos atrás, nos da a entender que era un hombre de oración, un hombre de pureza de corazón, un hombre de integridad, un hombre de amor. ¿Por qué podemos afirmar estas características de Daniel? Fíjese lo que hace Daniel. Daniel no actuó como un orgulloso, no actuó como un soberbio, no actuó como un aprovechador, ¿no?, como un fanfarrón, como los que encontramos hoy en día en muchos ministerios. Fíjese lo que Daniel pide. Daniel pide ir ante el rey, pero le dice al capitán que le diga al rey que él va a descifrar el acertijo, pero que no mate a los demás sabios. Nos habla de un hombre de misericordia, nos habla de un hombre de amor, de un hombre que se preocupaba por el prójimo. Nos habla de un hombre con mucha integridad, hermano, como ser humano, con un hombre de mucho valor como ser humano hacia el prójimo. Daniel tiene unas características maravillosas, hermano, maravillosas. También nos habla de un hombre humilde. Fíjese que una de las cosas que el rey de Nabucodonosor había ofrecido a cambio de que se le interpretara la visión o el sueño, llámele como usted quiera, es que dice que el rey había prometido que al que le interpretaran el sueño, el rey lo iba a colmar de favores, de posiciones, de joyas, de oro, de tantos privilegios, de glamour, por decirlo así, ¿no? Y cuando Daniel recibe de parte del rey, Daniel no se ve como un hombre orgulloso, soberbio, ¿no? No un tipo que llegó y vendió su profecía, por decirlo así, para ser beneficiado o sacar provecho a través de la revelación que Dios le daba. No como los tipos que tenemos hoy, ¿no? Todos estos falsos profetas y apóstoles que han formado un sistema piramidal donde se enriquecen con la gente y por eso dice la escritura que van por el camino o por el error de Balaam, ¿no? Que fue un profeta que se vendió por dinero. ¿Se imaginan ustedes, entrando ya en ese contexto de la apostasía que vivimos hoy y saliéndonos un poquito del tema de la mesa contaminada? ¿Se imaginan ustedes todos estos ávaros, todos estos piratas del Caribe, todos estos piratas barba negra, todos estos delincuentes y piratas tuertos que tenemos hoy en el Evangelio, que utilizan sus ministerios para enriquecerse? ¿Se imaginan si estos tipos tuvieran la visión y la revelación que tuvo el profeta Daniel? Hermano, ¿cómo Daniel no se contaminó, hermano? Yo me sorprendo cuando nosotros estudiamos a profundidad la vida de Daniel. Cómo Daniel no se contaminó
con tanto oro, hermano. Esos imperios, el imperio babilónico, en el tiempo de Nabucodonosor, estuvo en su mayor esplendor, amados. Bendito el nombre de Jesús. Nabucodonosor conquistó tantos reinos, y acuérdese que cuando esos países conquistaban otros reinos, se robaban el oro, se robaban las mujeres, se robaban el ganado, se traían todo. Por eso la Escritura nos dice que cuando Nabucodonosor invadió Judá y Jerusalén, tomó de los utensilios de oro, tomó parte, no todo, pero tomó parte, dice la Escritura, de los utensilios de la casa de Jehová y se los llevó de regreso a su reino. Entonces había oro, había plata, mas sin embargo podemos ver un Daniel honrado, podemos ver un Daniel, hermano, que no vendía su mensaje por los privilegios, no vendía su mensaje para agradar al rey, no utilizó el ministerio, es lo que quisiera explicarles en palabras más sencillas, no vendía la palabra profética para enriquecerse o aprovecharse en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, como lo harían hoy un montón de bandidos que hoy, entre comillas, se titulan de apóstoles, que yo los llamo usurpadores, y muchos que se titulan hoy profetas, que solamente andan adivinándole cositas bonitas a la gente en las iglesias nuestras. Pero Daniel era un gran hombre de Dios. Está demostrado a través de todo el libro de Daniel, que es un libro bastante corto, ¿no? De 12 capítulos, pero que nos da una infinidad de profecías tan maravillosas. El profeta Daniel nos habla también del anticristo, nos habla de los 4 grandes imperios que vendrían, ¿no? El medo-persa, los griegos, el imperio romano. A Daniel se le reveló, amados hermanos, la venida y el imperio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Se le reveló la muerte del Mesías. Cuántas revelaciones maravillosas el profeta Daniel no recibió, hermano. Es un hombre digno de admirar. Su ejemplo, su estabilidad espiritual, su modo de pensar, su convicción como siervo de Dios, para hoy, para las generaciones nuestras y para las generaciones venideras. Un gran ejemplo del profeta Daniel. ¿Qué otras cosas maravillosas podríamos hablar del profeta Daniel? Miren esto, porque es que Daniel tenía tantas virtudes, amados hermanos, tantas virtudes maravillosas que nosotros hoy podemos copiar para nuestra vida personal. En el versículo 4 de ese mismo capítulo nos da muchas descripciones de qué tipo de joven era Daniel. Acuérdese que cuando Nabucodonosor se lleva a los jóvenes, y los jóvenes que él escoge, el capitán, bendito el nombre de Jesús, cuando él escoge esos jóvenes, dice la Escritura que Nabucodonosor específicamente pidió, miren el versículo 4, dice que muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, ¿verdad? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, dice la Escritura, y de buen entendimiento. Cuando la Biblia nos dice que eran sin tacha alguna, nos habla de un hombre de integridad, hermano. Nos habla de que no encontraron ningún tipo de imperfección en Daniel. También Daniel representaba en cierta forma también a Cristo. Hay algunas tipologías, algunas cosas que compaginan en la vida de Cristo, como le estaba diciendo, el amor. Se ve que Daniel era un hombre de amor, de compasión, igual que Cristo. Un hombre sin tacha, nos habla que no era un hombre de pecado, que era un hombre que le gustaba la santidad y que había sido escogido por eso. Nos habla de sabiduría, dice que el rey pidió que eran jóvenes sabios. Otra característica que pidió el rey Nabucodonosor era que tenían que ser hijos de los príncipes de Judá. O sea, Daniel no era cualquier mono que cayó de un palo y se dio en una cabeza, no. Daniel venía de los hijos de los príncipes de Judá. Venía de la casta real prácticamente de los reyes de Judá. Entonces era un joven bastante preparado. También cuando la Biblia nos dice que era sabio, ¿verdad? Que era sabio es porque el mismo rey lo dice. El mismo rey dice que los jóvenes que él pidió eran jóvenes que tenían que ser enseñados en sabiduría. Y para el tiempo antiguo, especialmente para ese tiempo, realmente los estudios o los pocos estudios, las pocas sabiduría que había para ese tiempo, amado, solamente la podían tener los hijos de los capitanes, los hijos de los reyes, los hijos de los magistrados. Solo la gente de la élite, por decirlo así, de esos gobiernos eran los únicos que tenían acceso a la sabiduría y al conocimiento. Lo que nos da a entender que Daniel era un hombre o un joven para ese tiempo que salió de una casta real bastante fuerte de la nación de Israel. Y nos habla muchas cosas maravillosas, amados. Verdaderamente
Daniel es un hombre excepcional. Otra cosa que podemos nosotros aprender de la persona de Daniel, era un hombre de responsabilidades. Era un hombre que cumplía su palabra. Porque fíjense que cuando Daniel habla con el que está encargado, con el capitán de los eunucos, le dice que él prefiere comer legumbres, que él no quiere comer ni beber del vino de la mesa contaminada de Babilonia, de la mesa contaminada, no de ese tiempo donde él se encuentra, sino que él prefiere comer legumbres. Entonces la escritura nos dice que el capitán que estaba encargado de todos los eunucos lo probó por 10 días, y que por 10 días Daniel se dedicó a comer sin dejar de fallar, hermano. Cumplió su palabra, se alimentó sanamente, por decirlo así, ¿verdad? Se alimentó con legumbres y cumplió su palabra con el capitán. Nos habla también de una persona que tiene integridad en sus palabras. Hoy en día la gente no tiene integridad en sus palabras. Hoy la gente promete y mañana te están dando la espalda. Como hicieron con el Señor, ¿no? Cuando Jesús iba a ser arrestado y el Señor habló con sus discípulos, recuerdan ustedes que el Señor le dijo a los discípulos: hoy ustedes se van a escandalizar porque hoy va a ser entregado el Hijo del Hombre en manos de hombres pecadores, ¿no? ¿Y qué le dijo Pedro y todos los que estaban ahí? Pedro le dijo: no, aunque todos te dejaren, yo voy a dar la vida por ti. Y dice que todos los otros 10, porque Judas no estaba ahí, ¿verdad? Los otros 10 dijeron también lo mismo. Pero a la hora, cuando llegaron los alguaciles del Imperio Romano junto con los gobernadores de la religión hebrea, ¿no? Los líderes de Israel, por decirlo así, a buscar a Jesús, todos salieron corriendo y no cumplieron su palabra. Entonces podemos ver que Daniel es un hombre de integridad, que cumplía su palabra. Porque dice la escritura, hermano, que después de 10 días, dice que el capitán de los eunucos vino y los revisó a ellos, ¿verdad? Porque acuérdense que estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Que son los 4 jóvenes hebreos que más resaltan en esta historia del libro de Daniel. Y dice que cuando vinieron a revisarlos, dice que se miraban brillosos, que se miraban, hermano, de un hermoso parecer, se miraban robustos, es la palabra que dice la escritura, porque Dios había puesto su mano sobre ellos. Y ahí estamos ya. Vamos a ir concluyendo con este pequeño tema o esta pequeña cápsula, este pequeño podcast de la vida del profeta Daniel, ¿no? Como ejemplo de que nunca se quiso contaminar y nunca se contaminó. Mire, un hombre que pasó, se calcula que Daniel llegó aproximadamente a vivir los 70 años del exilio, por decirlo así, de Babilonia. Él murió aproximadamente como hasta los 90 años, y si calculamos que tenía de 18 a 20, Daniel fácilmente, hermano, se tiró de 60, 70 años, ¿verdad? Viviendo en Babilonia, pero nunca se contaminó con la mesa del rey. Fue un hombre que hasta el final sí fue siéndole fiel a Dios, hermano, y que nosotros debemos de admirar como seres humanos, como cristianos, ¿no? Como hombres visionarios de Dios y mujeres de Dios también, porque hay muchas mujeres también que son fieles al Señor, de que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de hombres que han sido fieles en la palabra del Señor y que han sido de gran ejemplo para muchas generaciones, como lo ha sido el profeta Daniel. Un hombre que su nombre lo dice todo, ¿no? Daniel: Dios es mi juez, Dios es mi justicia, es otra traducción para su nombre. Lo que Dios estaba diciéndole a la nación de Israel a través del profeta Daniel prácticamente era lo que ya Dios había hablado antiguamente, bendito el nombre de Jesús, a través del profeta Jeremías, ¿no? De que Dios enviaría juicio sobre la casa de Israel, sobre Jerusalén y sobre el pueblo judío por causa de la desobediencia de otros reyes que hubieron, ¿verdad?, en el tiempo antiguo. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a dar así, hermano, gracias por este pequeño episodio, ¿no?, de la cápsula bíblica, que esperamos que haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía en el programa. Gracias por soportarme, amados hermanos. Vamos a hacer una oración así. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te honramos por tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo que escucha, Dios mío. Aleluya. Este programa, Señor, que sea de bendición a cada uno de ustedes. Nuevamente, amados, gracias por estar en sintonía, gracias por apoyar el programa, y nos veremos
en el próximo podcast de la cápsula bíblica. Dios les bendiga, Dios les guarde.